No hay nada más especial que poder bendecir a Dios en este tiempo glorioso. Bendiciones, queridos hermanos, amigos que están en nuestra sintonía. Oramos por ustedes, por la iglesia, para que su fe no falte. Oramos para que la gracia del Señor esté en su corazón, que no desmaye en ningún momento, sino al contrario, pueda permanecer firme, pueda permanecer constante en los caminos del Señor. En esta oportunidad quisiera hablar acerca de cómo los discípulos se comportaron ante una situación bastante difícil, bastante dura que les tocó atravesar. Quisiera hablar acerca de 4 de los 12 apóstoles que Jesucristo llamó por nombre. Les quiero leer antes el verso de la palabra del Señor, que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es un reto para cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia que nos toca atravesar. A los discípulos les tocó un momento difícil, creo que la más dura en el ministerio, que fue cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Vemos en la palabra del Señor varios comportamientos de los discípulos, y hoy vamos a ver algunos de ellos y qué podemos nosotros aprender para aplicarlos en esta crisis que nos toca vivir. El primer discípulo que quiero traer para hoy es al apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre de carácter fuerte, fue un hombre que no tenía temor, fue un hombre que, a pesar de lo que le tocaba enfrentar muchas veces con las preguntas que hacía, a él no lo intimidaba. El apóstol Pedro fue un hombre que fue usado por Dios de una manera especial. El apóstol Pedro también era un ser humano como cualquiera de nosotros. Si hacemos una lista de las debilidades de Pedro, podemos ver que Pedro negó a su Señor. Podemos ver a Pedro que fue un hombre que no solamente negó a su Señor, sino que al final él dijo: yo mejor me voy. Y regresó a su antigua manera de vivir. Y no solamente él, sino que se llevó a los demás discípulos. Los demás discípulos le dijeron: pues vamos nosotros contigo también. El apóstol Pedro fue un hombre que, a pesar de que le había fallado a Dios en la crisis más dura de su vida, fue un hombre quien supo a dónde ir cuando le había fallado a Dios. Y como le había fallado a Dios, él fue a Jesús una vez más y fue confrontado por Jesús cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro, entristecido, confrontado por esas palabras, le dice: Maestro, tú sabes que te amo. Una vez más le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde otra vez: sí. Y una tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro, dice la palabra del Señor, que se entristeció y comenzó a llorar. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. El apóstol Pedro, en la peor crisis de su vida, él era un hombre común y corriente como usted y yo. Le falla al Señor, pero sabía a dónde ir cuando le fallaba al Señor. Otro de los apóstoles que quiero resaltar en esta oportunidad es al apóstol Tomás. Tomás tenía una particularidad.
Y es que Tomás, dice la palabra del Señor, de que él era un hombre valiente. En una oportunidad, cuando se encontraban con Jesús y iban a un lugar, Tomás dice: pues vayamos con él y vamos a morir con él. Tomás era valiente. Pero una de las cosas que tenía Tomás, desde que quizá como algunos de los que hoy están viendo, él era un hombre que dudaba de lo que Dios podía hacer. Tomás, en el peor momento de su vida, en la crucifixión de Jesús, sucede de que como muchos ahora, como ahora ya no hay culto, ya no nos podemos reunir, dicen: bueno, ahora acomodémonos, aquí está bien en la casa. Y en el caso de Tomás, dudaba de la realidad de Jesús. Como quizá tú estás dudando ahora y piensas: bueno, yo no sé dónde está Dios. Si estuviera Dios, no estuviéramos pasando con esto. Yo quiero ver a Dios. Y Tomás era un hombre incrédulo. Sucede que cuando Jesús sufre la crucifixión, después de algunos días, Jesús se aparece a sus discípulos, y en esa reunión o en ese culto, si le puedo llamar de esta manera, Tomás no estaba ahí. Pero los discípulos fueron con los demás, fueron con Tomás y le dijeron: hemos visto al Maestro, ha resucitado. Y Tomás, siendo un hombre, ahí como algunos, muchas veces ante la circunstancia que nos toca vivir, dijo: bueno, hasta que no pueda ver los agujeros en sus manos, hasta que no pueda ver el costado ahí abierto, hasta que no pueda tocarlo, entonces no voy a creer. Y sucede de que en una segunda ocasión Jesús se aparece en donde estaban reunidos los discípulos. Estaban encerrados con doble llave porque tenían temor en ese momento. Y sucede de que Jesús, sin ninguna herramienta, entra, traspasa la pared y entra a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Como el Señor te dice ahora en este tiempo, mi hermano y amigo, paz a tu corazón. Tomás sí se encontraba en esa reunión en ese entonces. Jesús se acerca a Tomás y le dice: mira mis manos, mira mi costado. Hasta ese momento Tomás dice: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le responde: porque vistes, creíste. Y él le dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. En el momento de la crisis, en el momento difícil de la vida, podemos nosotros actuar como Tomás, en el dudar en el poder de Dios, en el preguntar dónde está Dios. Pero una de las cosas lindas de Tomás es de que reconoce en el momento cuando está mal, reconoce de que está a su Señor enfrente. Otro de los discípulos que quiero resaltar hoy es a Judas. Judas fue un hombre de los 12. Estuvo con Jesús. Vemos a Judas de que él era el tesorero del equipo de Jesús. A él le tenían mucha confianza. Pero otra de las escrituras nos menciona de que él era un ladrón. Jesús le había confiado a Judas algo especial, pero Judas se había dejado llevar por el amor al dinero. La avaricia había llegado a su corazón y sustraía de la caja. Judas tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los demás apóstoles. Vio a Jesús haciendo milagros. Vio a Jesús multiplicando los panes y los peces. Vio a Jesús cómo sanaba a los ciegos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo limpiaba a los leprosos.
Pero Judas no aprovechó su oportunidad en el momento de la dificultad. Esto es lo que quiero dejar en tu corazón hoy. Este es un momento para que entregues tu corazón a Cristo. Es un momento para que te consagres a Dios con todo tu corazón, para que cuando llegue el momento de la lucha, para que cuando llegue el momento de la prueba, estés firme, te mantengas recto. Judas, cuando tuvo su oportunidad, no se consagró al Señor. Judas, cuando tuvo a Jesús cerca de él, no lo reconoció como su Señor. Cuando llegó el momento de la lucha, que fue en el momento de la crucifixión de Jesús, dice la palabra del Señor de que Judas ya había puesto el Satanás en su corazón de entregar a su maestro, de vender a su maestro por 30 monedas de plata. Yo no sé si usted ha vendido su fe por un momento de pasión, si ha vendido su fe por una botella de alcohol, si ha vendido su fe por unas cuantas monedas, si ha vendido a su maestro por algunas cosas pasajeras y vanas en esta tierra. No sea como Judas. Judas, cuando estuvo en el momento de la lucha y de la prueba, Satanás llenó su corazón y dice la palabra que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Vemos a Judas que él quiso enmendar su error, y dice la palabra que fue a donde estaban los fariseos y les dice: miren, yo les devuelvo el dinero, aquí está. Y esos fariseos, permítame la palabra, endemoniados, endiablados o poseídos por el mismo Satanás, le dijeron: ahí tú, ¿qué nos importa a nosotros? El mundo así trata a aquellos que piden su ayuda, pero Dios no trata de esa manera. En el caso de Judas, vemos que él quiso enmendar su error, pero le dieron la espalda en aquellos que había confiado, y Judas ya no hallaba qué hacer. Agarra las monedas y dice que las tira. Vemos a Judas con un final terrible. Dice la palabra del Señor que agarró un lazo. La escritura en Hechos menciona de que donde se había amarrado el lazo y se colgó, dice que se revienta la cuerda. Vean ustedes, hasta ni la cuerda quería Judas. Se revienta y Judas cae en ese gran despeñadero y se hace pedazos. El final de Judas fue terrible. Dios no quiere eso para tu vida. En este momento del COVID, Dios no quiere que te ahorques, que te ahogues en tus problemas, que ya no sepas qué hacer, de que vayas con el presidente. Por eso es que algunos en sus comentarios en las redes sociales solo hablan pestes de los gobernantes, de las autoridades, y no se dan cuenta de que a quien debemos nosotros de mirar, de pedir ayuda, es al Todopoderoso allá arriba. ¿Con qué razón la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre? Porque el hombre tiene limitantes. El hombre puede hacer lo que está a su alcance, pero su capacidad, aunque tenga la intención, no tiene el poder para solucionar los problemas del hombre. Porque el único que puede traer esa paz, ese gozo, esa felicidad al corazón es Dios. El hombre puede buscar en los placeres gozo, puede buscar en cualquier circunstancia pecaminosa un poco de paz, pero déjame decirte de que paz no encontrarás en el alcohol, no encontrarás paz en el adulterio, no encontrarás paz en el dinero. El único lugar donde puedes encontrar la paz va a ser en Dios. Y Judas
lo buscó en el lugar equivocado, le había fallado al maestro. Quiso enmendar su error yendo a los hombres y los hombres le dieron la espalda. Si vas a buscar ayuda en los hombres te van a dar la espalda. Mejor ven a Jesucristo, como lo hizo Pedro. Pedro le había negado a su Señor, había traicionado al Señor, pero vino al que le podía perdonar y Jesús le extendió la mano. Hoy el Maestro te extiende la mano. Y el último apóstol que te quiero mencionar hoy es al apóstol Juan. El apóstol Juan se dice que era el más jovencito. El apóstol Juan fue llamado como el discípulo amado. La mayoría de los apóstoles eran pescadores, pero Dios usó a estos hombres de una manera grandiosa. En el caso del apóstol Juan, Dios lo usó para escribir Primera y Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis. Vio la revelación de los postreros tiempos. Una de las cosas lindas del apóstol Juan es de que, fíjense que él también era un hombre común y corriente. Dice la palabra del Señor que era un hombre también que deseaba cosas. Por ejemplo, en una oportunidad con su hermano Jacobo le dice a Jesús: Maestro, nosotros nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Y cuando lo escuchan los demás discípulos, ¿saben qué hacen? Se enojan, se molestan con ellos. Juan también tenía un carácter fuerte. Dice la palabra del Señor que Juan era, como les mencionaba, Jesús les llamaba como los hijos del trueno o los boanerges, porque tenían un carácter tremendo como el suyo o como el mío quizás. En una oportunidad, cuando los samaritanos no los dejaron entrar, dice la palabra del Señor que Juan con su hermano Jacobo le dijeron a Jesús: ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma así como hizo Elías? Jesús los tuvo que regañar, les llamó la atención. Juan era común y corriente como nosotros, con sus debilidades. Pero también Juan, en el momento de la crisis, hizo algo tan lindo. Vemos en la palabra del Señor que Juan, al parecer, fue el único que estuvo en la cruz cuando Jesús ya estaba muriendo. Le dice a María: María, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Jesús amaba a Juan, quizá por eso le llama el apóstol amado, el discípulo amado, porque Juan era un hombre que amaba al Señor. Dice la palabra del Señor, como les mencionaba, él era al parecer el más pequeño de todos los apóstoles, el más menor de edad. Y dice la palabra del Señor también de que cuando Jesucristo enseñaba, Juan se recostaba en el pecho del maestro diciendo: Maestro, enséñame más. Amaba al maestro, amaba a Jesús. En el momento de la lucha, dice la palabra que todos huyeron, todos se fueron, pero Juan al final regresa a donde estaba Jesús y está ahí a la cruz. Abajo, ahí está hablando con él, con sus últimas palabras, escuchándolo. En el momento de la crisis, Juan pudo mantenerse firme. Yo quiero dejarte esta palabra hoy. Nos encontramos en plena situación difícil, pero vive Dios que está con nosotros, que Él ha prometido. Dice su palabra en Juan 16:33, a nosotros sus discípulos, porque tú y yo somos discípulos de Jesús, o sea, somos aprendices de Jesús, queremos ser como Jesús. Si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, entonces eres un discípulo del Señor. Si todavía no le has entregado tu corazón al Señor, ¿qué esperas? Hoy es el momento para que seas también un discípulo de Jesús. Él dice a los discípulos que somos nosotros.
Juan 16:33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí, dice la palabra, tengáis paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en plena situación difícil del COVID que nos toca vivir. Para que en mí tengáis paz. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice también otro verso de la palabra, niéguese a sí mismo. Los discípulos de Jesús tuvieron que negarse a ellos mismos. Pedro tuvo que reconocer su lejanía de Dios al negar a su maestro. Tomás tuvo que reconocer su lejanía, tuvo que negarse a sí mismo y reconocer su incredulidad. Judas lamentablemente no lo supo, no lo quiso hacer. Fue con los hombres y los hombres le fallaron. Jesucristo nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice su palabra, yo he vencido al mundo. Y este otro verso también es para los discípulos como usted, como yo. Mateo 28:20 escribe: y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, dice la palabra, esto es para ti hoy, agárralo, esto es para ti, que estás ahí un poco temeroso. No puedes escuchar a alguien toser de que te pone nervioso. No puedes tener un poco de tos, un poco de fiebre. Ya piensas, ¿y si es el COVID? Y rápidamente buscas ahí en Google y empiezas a ver síntomas del COVID, porque rápidamente lo pone a uno nervioso. Esta palabra es para ti. He aquí yo estoy con vosotros, dice su palabra, todos los días. No solamente cuando uno es joven, cuando es niño o cuando es viejo. Dice la palabra, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo vas a reaccionar como discípulo de Dios ante esta crisis? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a ser como Tomás, que duda del poder de Dios? ¿Vas a ser como Pedro, que va a negar al maestro y al final regresa una vez más al mundo? ¿Vas a ser como Judas? ¿Vas a ir con los hombres a buscar ayuda y al final te vas a decepcionar? ¿O vas a ser como Juan, que a pesar de la crisis, a pesar de que la situación estaba difícil, él estaba al pie de la cruz? Hoy el Señor te habla. Si estás lejos del Señor, ven a Él. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Él te dice hoy, como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Él te dice hoy, como le dijo a Tomás: hey Tomás, mira mi costado. No seas incrédulo. En esta oportunidad yo quiero orar por tu vida hoy. No hay una vitamina, una inyección, una cápsula, una pastilla para curar el temor. Este temor contra el COVID. Ni siquiera hay algo para el COVID todavía. Y mucho menos para el temor. Pero sabes, hay una bendición. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es Jesucristo, que puede venir a tu corazón hoy. Solo reconoce tu necesidad de Él. Acompáñame en esta oración. Padre y Señor, nos sentimos agradecidos por la enseñanza de tu palabra en el comportamiento de tus apóstoles. A pesar, Señor amado, de que eran hombres comunes y corrientes, tú, Señor, los capacitaste. Ellos vinieron a ti, fueron fuertes en el momento difícil, en el final de su carrera.
Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Oro por mi hermano, por mi hermana, para que no falte su fe. Oro por mi amigo que hoy nos está viendo, para que pueda ser convencido a través de tu palabra, que dice que al que a mí viene no le echo fuera. Que pueda ser convencido por tu Espíritu Santo a venir y rendirse a ti. Oro por este hombre, por esta mujer que está angustiado, desesperado. Oro, Señor amado, por la situación de nuestro país. Ilumina, Señor, a nuestros gobernantes. Ilumina, Señor amado, a todos aquellos que están en inminencia, Señor. A tu iglesia, oro por tu pueblo, Señor, ahí donde estén. Oro por tus siervos, los pastores, por los ministros músicos, Padre, por los evangelistas, por los misioneros, bendito Señor. Ahí donde estén, Señor amado, extiende tu mano de gracia y de bondad. Oro, Señor amado, por mis hermanos que hoy están en cuarentena. Da fortaleza a ellos, que podamos tomar fuerzas de ti que solamente vienen. Oro por mi hermano que quizá está contagiado por el COVID. Dale la fortaleza, dale esa gracia para salir adelante, oh Dios. Señor amado, da fortaleza al débil, al cansado. Auxilia a tu pueblo, auxilia a tu iglesia. Ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Tu iglesia te espera. Oramos a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén.